Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Safe Place. Mi nombre es Dana Carvajal y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¿Cómo han estado? La verdad es que por mi emoción y por mi cara, para las personas que lo están escuchando en Spotify, pásense a YouTube si quieren ver las reacciones. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Ya de verdad extrañaba el podcast. Neta que qué duro la verdad es amar tanto un proyecto y hacer algo de corazón, que cuando no lo haces dices, ay, me falta el aire, me falta la vida, ayuda. Así es como me he sentido. Han pasado 300,000 cosas en mi vida últimamente, que bendito Dios, eso nos da contenido para el podcast. Tenemos chismecito para echar para arriba. La verdad estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy muy emocionada, la verdad, con las cosas que me están pasando en esta etapa de mi vida. Cosas de mucho aprendizaje. Aquí la señorita Dana está aprendiendo a hacerse desnecia. No sé si existe ese verbo, si no lo hacemos verbo aquí, no se preocupen, ya sabes, aquí inventamos cosas o las desinventamos. Me estoy quitando ciertas cosas de necedad, estoy aprendiendo a ver las cosas desde otras perspectivas, porque estoy conociendo pues gente nueva. Y eso está muy padre, eso está muy lindo. Nada, la verdad ya extrañaba el podcast, estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Y quiero empezar el episodio abriendo la conversación diciendo, ¿a cuántos de ustedes, espero que no a tantos, pero si no, no se preocupen que... ¿A cuántos de ustedes neta no les ha pasado el sentir que la vida o tiene que ser blanca o tiene que ser negra? O sea, neta que no lo puedo creer, inconscientemente, no lo planeé, hasta ahorita me di cuenta. Vean mi playera, o sea... Aparte de esta diosa, potra, empoderada, esposa, mamá de mis hijos, que no tengo, pero que algún día tendremos. O sea, sin planearlo venimos a do con el tema. Qué padrinita, no lo había planeado. Se alinearon los astros. Que se tienen que ir a un extremo o al otro. O sea, que dicen o es de esta manera o es de esta otra. Por eso doy el ejemplo de o es blanco o es negro. Entonces, por eso esta combinación, a mí me ha costado muchísimo entender que no solamente es de una manera o es de otra, sino que hay una escala infinita de colores grises. O sea, ¿a qué me refiero con esta? ¿A qué te refieres con esta, cómo se dice, referencia, Dana? Pues muy sencillo. Bueno, no ni tan sencillo. En mi vida he sido una persona totalmente diferente a lo que soy ahora. Y en mi vida antes era un opuesto totalmente extremo sin que yo me diera cuenta, ¿saben? O sea, era una buena persona, pero... Ay, perdón, me veo el cabello. Se dieron cuenta que me corté el cabello, se dieron cuenta, pues miren, ando en mi época de Sabrina Carpenter, por eso el flequillo así. Pero ya, perdón, por divagar. Donde me iba a un lado completamente de por ser buena persona, o sea, yo creía que eso era significado de ser dejada, de no poner límites, de decir a todo que sí, de ponerme al último, etcétera, de cosas. Y eso era un extremo, ¿saben? O sea, todos van primero, hasta el último voy yo. Ese era el extremo en el que viví tantos años de mi vida. Yo no importo, todos van primero antes que yo. O sea, demasiado empática. No estaba en el punto medio. Por eso el título, por eso el episodio de hoy. No existe punto medio para mí. Empiezo a crecer, empiezo a ir a terapia, empiezo a entender como de... ¿Cómo, güey? A ver, espérate, ¿yo importo? ¿Mis sentimientos importan? Este sujeto de aquí, lo que siento yo aquí importa, es neta, o sea, iba a sonar muy cagado y nos podemos reír y lo que ustedes quieran, pero está cabrón, o sea, ¿cómo de repente de la nada de venir a estar pensando, todos van primero antes que yo, tengo que ver por todos, pues... Tengo que ver por la felicidad de todos, aunque eso me haga infeliz. Yo siempre voy a ir primero. Es más, yo nunca iba yo siempre voy a ir al último. Yo ni siquiera iba, jamás iba al último. Yo no iba en ninguna posición numérica, literalmente. Entonces era como de ese extremo empezar, y creo que también es algo que he entendido. Yo pensaba que antes, o sea, no que me sintiera única y especial, bueno, sí me siento única y especial, pero en ese tema sentía como que a nadie más o sea, me sentí incomprendida, pensé que a nadie más le pasaba. Justo lo hablé con una chica del trabajo. Si estás viendo esto, te quiero, Meli. Ay, perdón, queridos oyentes, por ese ruido. Fue mi mano, ya saben que aquí movemos. Y le estaba contando y me hizo decir como de... Ella me dijo como de... Güey, pues es normal, ¿no? Cuando estás en un proceso de quitarte cosas, pues inconscientemente como que te vas a ese lado, ¿no? Y yo como de... Pues sí, güey. Yo toda mi vida me sentí mal por ser una persona que se iba a extremos. Porque no quiero decir que mi terapeuta me hacía sentir así. Pero sí hubieron muchas ocasiones que, pues... A lo mejor yo no me lo tomaba de la mejor manera y era como que yo me sentía como de... Puta... O
soy una fracasada porque o me voy a un extremo y ya estoy trabajando y me voy al otro. Entonces, pues yo llego a un momento de que decía, ¿qué putas madres de caso tiene que yo esté trabajando en terapia, dando lo mejor de mí para quitarme estas creencias, estas actitudes que según mi terapeuta y no según la realidad están en un extremo en donde yo no existo y ya cuando entro a trabajarlo ya me voy al otro extremo en el que ya soy muy egoísta, ¿sabes? Entonces yo antes no entendía y ahora que lo veo y que lo analizo sí siento que es algo muy natural y que a todos nos pasa cuando estamos en el proceso de quitarnos ciertas cosas. A veces inconscientemente nos vamos al lado extremista de la otra moneda. O sea, yo pasé, o sea, y eso apenas fue el año pasado, yo pasé de ser una persona súper empática, también como que empecé a ser alguien que no era, ¿saben? O sea, como que muchos años me costó quien yo era. O sea, yo nací siendo una persona sociable, buena persona, me gustaba, pero pues las cosas, las situaciones de la vida hicieron que poco a poco yo fuera odiando eso. Y entonces cuando crecí y vi que tenía pues la opción de ponerme como prioridad a mí también, fue como empezarme a odiar de ese lado. Ay, pero no sé por qué se me hace así. Fue como empezarme a odiar de ese lado, empezar a odiar a esa Dana que decía, no, o sea, yo ya no quiero ser así. O sea, esa Dana que decía, vamos a apoyar, vamos a eso. Entonces, una parte de mí el año pasado como que se quitó esa parte de su personalidad, de ser buena persona y todo, y me volví súper demasiado egoísta. La manera en la que me expresaba, la manera en que decía las cosas, la manera en cómo me comunicaba, en todos los aspectos, ¿eh? O sea, voy a empezar hablando, por ejemplo, en el sentido de... En amistades creo que no me pasó, pero por ejemplo creo que en lo que más me pasó el año pasado fue en el sentido de mi familia, fue muy notorio, y en el sentido de las relaciones amorosas que no hubieron, pero de las dates que tenía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sentido de mi familia, yo venía de quitarme creencias de mi propia familia, de ponerle límites a las personas que más amaba, mi mamá y mi hermana, límites que al principio fueron incómodos porque, pues, a ver, fui la primera persona en ir a terapia, fui la primera persona en poner límites, entonces eso fue algo choqueante en nuestras vidas, no nada más en la mía, sino en la de todos, y en mi cabeza nunca entró, ni nunca entendí que iba a ser un tsunami de emociones y de cosas, ¿saben? O sea, como que sí lo sabía, pero no quería pensar en ello. Yo decía, he venido toda mi vida pensando en mi familia, pensando en ellos primero y yo poniéndome al último. Yo quiero sanar y me vale madres lo que pase. Y en parte sí es un poco así, no es que te tenga que valer madres, pero sí te tienes que priorizar. Pero en mi cabeza nunca fue tener en cuenta que a ellas también las iba a afectar y que también debía apoyarlas porque pues inconscientemente mi mamá no decidió ser así la educaron. Entonces pues obviamente si llego yo con otros pensamientos, con otras creencias, con otro estilo de pensamiento, con otro estilo de vida, a cambiarle todo el show, va a ser difícil para ella. Y nunca el año pasado tuve esa empatía. O sea, lo que decía, las palabras que utilizaba eran muy rudas, o sea, eran muy fuertes, que ahora lo veo y digo, o sea, sí, pero no tanto. O sea, algo que siempre le repetía a mi mamá y que al día de hoy digo, me pasé de lanza, era como que yo le decía, pues sí, pero... Y que es cierto, pero hay formas, ¿saben? No es que lo que haya dicho es mentira y que está mal decirlo, no, pero hay maneras. Y yo lo decía de manera despectiva y yo lo decía de manera por querer no lastimar, o sea, no era tanto te quiero hacer entender, sino te quiero lastimar. Era, pues yo no te pedí venir al mundo. Así, yo no te pedí venir al mundo, tú eres la mamá, tú eres la adulta, tú resuelve. Aquí yo soy la hija, no alce la mano para decirte ven y tráeme al mundo. O sea, así de fuerte y yo creo que hasta más. Entonces, así, y es cierto, uno no viene al mundo a decirle a los papás, hey, ténganme, no, pero también hay que ser empáticos, porque pues ellos tampoco la pasaron padre, ¿no? Y también entiendo que vivo en el privilegio de tener una mamá que se abrió a ese cambio, ¿saben? Porque yo sé perfectamente que esta historia sería completamente diferente si mi mamá no se hubiera prestado al cambio. Si mi mamá se hubiera cerrado, no me hubiera aceptado, no me hubiera querido, no hubiera cambiado conmigo, porque creo que lo hemos hablado en episodios pasados. Cuando tú cambias en tu círculo, inconscientemente la gente va a cambiar, para bien o para mal. Y pueden decidir hacerlo o pueden decidir no hacerlo. Y está bien. Hay veces que te tienes que alejar de la gente, no porque pase lo malo, sino porque, pues, chance la persona en la que se está convirtiendo, tú ya no conectas. Y está bien, no significa que tienes que conectar. Pero, pues, también no significa que la otra persona se tiene que quedar si tú no quieres adaptarte, ¿sabes? Entonces,
si mi mamá no se hubiera querido adaptar, si mi hermana no se hubiera querido adaptar, yo con todo el dolor de mi corazón, costándome un chingo madral, yo me hubiera ido. Y me hubiera dolido y no sé cómo estaría hoy. Pero la verdad es que independientemente de los problemas, independientemente de la mala comunicación que llegamos a tener como familia, hubo esta apertura y estoy súper agradecida con ellas de haberse abierto también a cambiar, porque ahora han cambiado cosas de sus propias vidas para su propia salud y su propio bienestar, y no me puedo sentir no me puedo sentir ni más feliz ni más orgullosa de las mujeres tan preciosas que se han convertido en mi mamá y mi hermana, de esta mamá chingona, abierta, dispuesta a escuchar cada cosa que yo le diga, dispuesta a respetar mis decisiones, mis creencias, mis acciones, dispuesta a no juzgarme, a no implantarme cosas, a mi hermana dispuesta a expresar de maneras que a mí me llenen su amor, dispuesta a moldear su lenguaje del amor, a aceptar ciertas cosas, a ser paciente, a manejar mejor su carácter. O sea, son cosas que les aplaudo y no me puedo sentir más orgullosa, y de verdad, si hay algo de lo que me siento más bendecida en este planeta es de la familia que tengo, de las dos hermosas mujeres que me rodean, porque bendito sea Dios el día que yo decidí cambiar y el día que decidí hacer mi vida diferente. Por muy difícil que fue al principio y por lo mucho que nos costó, nunca me dejaron. Siempre se abrieron a la posibilidad de ellas también cambiar. Pero para mí fue muy duro. O sea, volviendo al tema, como yo les decía, pasé de ser súper empática a ser una súper pinche egoísta. O sea, yo había pagado, o sea, al sentir tanto y al ser una persona súper emocional y al entender que quería tanto a mi mamá, quería tanto a mi hermana, que yo estaba tan en ese extremo de lo que me digan lo voy a hacer. Si eso es lo que las hace felices, como yo las amo tanto, no me importa qué signifique para mí. Era así. Y seguro hay millones de personas que hacen lo mismo. Y cuando empecé a cambiar fue apagué, o sea, literal me siento vampiro. Si no has visto The Vampire Diaries, yo no sé qué estás aquí, no es cierto. Pero bueno, para los que no han visto, es una serie en la que básicamente los vampiros, cuando se mueren de humanos para transformarse en vampiros, tienen este control de apagar sus emociones y no sentir, y vivir sin remordimiento, o sea, sin amor, sin felicidad, sin sentir nada, porque se quitan las emociones. Entonces en ese momento yo sentía como que pum, había apretado ese switch de no sentir y me costaba, y pues así tenían que ser las cosas, ¿saben? Porque pues tenía que aprender a poner límites, y porque again, es un proceso que todos pasamos, que todos tenemos que aprender. Y me volví súper egoísta, y entonces empecé a decir cosas que no tenía que decir, empecé a dejar de empatizar demasiado con la gente, se volvió algo muy parte de mí. Hablando de los dates o inclusive de conocer personas, yo también me volví una perra, o sea, y no está mal, es cierto, pero en plan, no me siento, no era yo, o sea, sigo siendo una perra en ciertas cosas, pero a mi manera, a una Dana que sí soy yo, una Dana que de verdad soy. Antes era como que cuando salía con personas, me valía 3/4 de riata, con perdón de la palabra, mamá si está haciendo esto, tápate los oídos. No me valía tanto porque siempre preguntaba ¿qué quieres tú? En plan, para no lastimarte. Pero yo, o sea, venía valiendo vergas. O sea, yo no quiero nada casual. Y si no quieres, pues bye. O sea, así de despreocupada. Si no quieres, pues no importa. Va a haber el siguiente. Y va a haber 1000. Y va a haber bla, bla, bla. Y salía con ellos. Y a veces si me expresaban ciertas cosas, no es que los hiciera sentir mal por ello, pero era como, les demostraba que me daba igual. Porque me daba igual. Porque no sentía nada. O sea, de verdad, pido una disculpa y no es que me sienta súper orgullosa de esa persona, pero pues estaba en un proceso, ¿saben? Y pues a todos nos pasa. O sea, no vengan a juzgar en este chat. Admito, o sea, no soy perfecta. ¿Por qué creen que tengo un podcast? Cero que soy perfecta, estoy lejos de ser perfecta. He cometido muchísimos errores que tengo la decencia de, ¿cómo se dice? De afrontar, de reconocer. Y así fui, y era como de, o sea, y por ejemplo, a lo mejor a ellos no se los decía porque tampoco me gustaba ser culera con ellos, pero por ejemplo, siempre que hablaba con mi mejor amiga,
No les decía nada para hacerlos sentir mal, pero si ellos ya me empezaban a querer ver más y empezaba a querer ser más, o me decían ciertas cosas y yo decía, güey, qué intenso. O sea, no se los decía a ellos, pero decía a mi mejor amiga, ¿qué pedo? ¿Qué les pasa? Están bien pinches locos, son unos putos intensos, ¿por qué no entienden que nada más es algo casual? A huevo ya se quieren casar mañana. Y muchas de las veces no era así. A veces, sí había veces que se pasaban tantito de lanza y a veces yo tenía razón de expresarme de esa manera, no hacia ellos ni con ellos presentes, obviamente. Sí había veces que era yo, o sea, que era yo la que hacía. Y güey, y cero, y así, ¿saben? O sea, como que minimizaba también mucho las emociones de las demás personas porque minimizaron las mías por muchísimo tiempo. Entonces, en este sanar, en este ver yo importo, me puse en el pedestal y dije yo, y deja de ponerme en el pedestal, porque en el pedestal sigo, pero desde abajo de mí no hay nadie. ¿Quién sabe? ¿Quién abajo de mí más importa? Nadie, yo. Entonces, me ha costado mucho trabajo, o sea, de verdad demasiado, no solo en eso, en otras cosas también, o sea, no sé, o sea, tener una conversación con una persona y cuando se tratan cosas mías, por ejemplo, lo he hablado y lo he dicho, por ejemplo, con el tema de los episodios del dinero, de que yo siempre he tenido como esta responsabilidad de mí misma, de mantenerme todo el tiempo y de serme responsable, era porque, y de ahorrar todo el tiempo demasiado, era porque me daba miedo a un día no tener. Y era como dice mi psicóloga, no, es que no puedes hacer las cosas pensando en que vas a caer otra vez en lo que estabas. Porque en mi cabeza es, again, no existen puntos medios. O sea, ahorita se está trabajando por eso y es algo que estoy entendiendo. Pero antes era muchísimo más el pensamiento de, es que no hay puntos medios. O estoy muy bien o estoy muy mal. O sea, en mi cabeza, por ejemplo, en el sentido económico, era como, cada vez que tenía trabajo era como que me daba un estrés si gastaba un poquito más en mí. Me causaba mucho conflicto gastar en mí. Me causaba mucho conflicto no ahorrar lo suficiente porque yo sabía que algún día algo malo iba a pasar y así y como algo malo iba a pasar, seguramente eso malo seguro iba a ser estar otra vez en la ruina como lo estuve. Entonces, ahí también fue entender y gracias a mi terapeuta que fue como de Dana, es que ¿por qué en tu cabeza? O sea, obviamente cosas malas pueden pasar, pero ¿por qué en tu cabeza tiene que pasar así de malo? O sea, ¿por qué tiene que ser una caída de 350,000 metros? O sea, si tuviste una caída de 350,000 metros, ¿por qué piensas que vas a volver a tener la misma puta caída? O sea, es como de, pues, ¿cómo te explico que me cuesta entender? Y es algo, hay muchos factores. Ya hablé de la familia, ya hablé de las parejas, ya hablé de lo económico. ¿Qué otra cosa puedo decir? En el sentido de los sueños, también me ha pasado muchísimo. Ha sido un conflicto también súper cañón, porque ha sido como de o lo doy todo o mejor no doy nada. O sea, o le echo ganas bien y ahorita justamente estoy trabajando por uno de mis mayores sueños. O sea, ahorita en este momento tengo mi trabajo godín, que es lo que nos da de comer. Tengo el podcast, que es algo que me hace súper feliz, que es un proyecto que me hace súper feliz, que va creciendo a pasos muy pequeñitos, pero ahí va, que antes que ser un proyecto antes de ser un proyecto profesional o un proyecto de sueño para llegar más arriba, para llegar a más oyentes, para llegar a más personas que conecten conmigo, que se sientan acompañados, más allá de ser un espacio seguro para muchísimas personas que me hace muy contenta, es un proyecto mío, es un proyecto propio mío. O sea, de toda mi semana que no había podido, de verdad, discúlpeme por no haber grabado episodio y también me pido una disculpa a mí misma porque es algo que me apasiona. Como apenas estaba entrando al trabajo, me estaba volviendo a adaptar, a pararme temprano, a la nueva rutina, a la nueva bla, 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 bla. Pues costaba tiempo, no me daba la vida y apenas estoy encontrando ese balance. De verdad venirme a sentar aquí en mi cuarto con mi cámara, con mi micrófono, hablar de temas que me pasan, que pienso, que siento, para mí eso ya es ganancia. O sea, el poder hacer palpable lo que está pasando por mi cabecita y por mi corazoncito no tiene precio para mí. O sea, soy una persona que lo palpa escribiendo, o sea, que me encanta escribir, pero hay veces que me pasó muchísimo que ya no conecto tantísimo con la escritura como conectaba antes, y está bien. Me costó también, esa es otra de las cosas, me costó también trabajo entender que a veces no vas a conectar al 100 con las cosas. Me costó mucho conflicto y le hablaba con una de mis mejores amigas
que le decía, güey, es que ya no estoy conectando con la escritura, ya no me estoy sintiendo como antes. Y como no me siento como antes, y como no estoy brincando en un pie como antes, y como no me dan ganas de escribir diario, y como no cada que escribo pego una puta sonrisa en el rostro, ya, eso significa que no sirve, que lo tengo que desechar. Y mucho de hablar con ella, y mucho de mi proceso, y mucho de crecer en estos meses que he vivido muchas cosas personales, o sea, que han pasado muchas cosas aquí, fue entender que hay un punto medio, ¿saben? En eso también, porque era como de, como lo disfruté todo el tiempo y como me paraba todos los días de la cama con una sonrisa en el rostro, gritando, gracias Dios, porque es un buen día, o sea, yo sentía que si no me paraba así un día, no estaba bien, algo estaba mal en mi cabeza, si no disfrutaba en este extremo, brincoteando, si yo no estaba... Y eso o sea, es que, perdón, voy a terminar una cosa y luego sigo con la otra, pero es que hablo y me brincan cosas. Si yo no me levantaba de la cama gritando, y si yo no disfrutaba todos los días escribiendo o leyendo, porque también la lectura es algo que amo en la vida, pero llegó un momento, inclusive al día de hoy, con tanto trabajo que tengo, que es mucho ver la computadora, que mis ojos neta se cansan cabrón, pues la neta están cansados y ya no siempre me dan ganas de leer, ¿saben? Y ya no estoy conectada con la lectura como antes, que de verdad es algo que me apasiona y de verdad espero algún día poder tener mis ojitos que tengan el descanso suficiente para que me digan, órale, va, échate un libro. Ya no, o sea, a lo mejor me echo una página... No, bueno, una página no, porque la neta es bien imposible. Cuando leo una página me sigo. Pero a lo mejor me echo una leída en no sé cuántas páginas una vez cada 2 semanas. Algo que antes hacía casi diario, ¿saben? O si no es que diario. Y en mi cabeza era como de... O lo disfruto tantísimo así como les estoy diciendo que escribo diario, que leo el diario, que me paro con una puta sonrisa todos los días. Y si no estoy así, yo decía, si no estoy así, estoy en el hoyo. Es que si no estoy así, estoy... Yo llegué a pensar, y ahorita me da un poco de risa, y digo, ay, preciosa. Un poco de risa y me abrazo a mí misma y me doy mucha ternura porque yo llegué a pensar que tenía depresión. O sea, en mi casa se llegó a pensar, y no digo que esté mal, ni le echo la culpa a mi mamá, cero, pero mi mamá llegó a pensar que yo tenía depresión. O sea, que yo tenía depresión, que ya me iban a tener que automedicar, y de verdad, que mal acostumbradas estamos a no sentirnos bien todo el tiempo, la neta. Para eso, para mayor informes, vean Intensamente 1 y 2. Nunca me había identificado en un periodo de mi vida tanto con una película como con esta. O sea, neta, siento que mi alegría y mi tristeza están en un conflicto todo el tiempo, que es algo con lo que estoy tratando, y creo que he tratado, y ya más o menos va la de gane, de hacer muchísimo las paces con eso de que a veces, aunque yo lo quiera controlar, mi alegría y mi tristeza van a tener conflictos, porque alegría, como ya lo hemos visto en Intensamente, que si no, pues no escuchen esto porque les voy a dar spoilers, alegría siempre quiere tener control. Y siento que eso nos pasa a todos. Alegría siempre quiere tener el control, y no lo hace tampoco... Yo que he visto la película y he podido entender un poquito más las emociones, no lo hace desde un lado malo, ¿saben? O sea, no, ella no lo hace con malicia, lo hace porque te quiere ver feliz. Y ante las cosas tediosas, difíciles, tristes, trata de siempre sacarle una sonrisa a la vida. Y no lo hace desde la malicia, es tu alegría tratando de darte momentos que para ella, en su cabeza, son lo mejor para ti. Yo estoy hablando de las emociones como personas, porque así es Intensamente. Entonces, pero al mismo tiempo inconscientemente hace sentir mal la tristeza. Al mismo tiempo aísla a la tristeza. Entonces, en mi vida, y creo que en la vida de muchos de nosotros, nos cuesta trabajo encontrar el punto intermedio entre... La alegría y la tristeza fue un ejemplo, pero encontrar el punto intermedio a todo, el punto medio, ¿saben? Entonces, así como me pasó también en la de eso, o sea, de verdad les juro, yo pensé que tenía depresión. Pensé que tenía depresión y que me iba a tener, y neta no tengo ni idea de que, o sea, seguro las personas que tienen depresión se han de reír de mí como de neta, o sea, porque ya lo que me dijo mi psicóloga fue, ok, sí tienes como, entiendo la preocupación de tu mamá, y sí, uno de los síntomas de la depresión es que, pues, dejas de disfrutar las cosas que antes hacías. Pero la realidad es que me dijo, yo neta no creo que vaya por ahí. Y tenía razón. Porque hoy lo veo y simplemente es... Tengo un problema con los puntos medios.
tengo un problema con los tonos grises. O tengo que estar aquí o tengo que estar acá, pero no puedo estar aquí. Entonces, en mi cabeza en ese momento fue como, como no estoy brincando de la alegría, haciendo todo y como no estoy disfrutando al 200% lo que antes hacía, eso significa, yo lo traducí en mi mente, eso significa que entonces ya no lo disfruto nada, que ya no me gusta, que ya no sé quién soy, que ya no tengo identidad. Yo la más dramática porque se sabe, en este chat y en este podcast se sabe que somos dramáticas, y la que soporte, amiga, o sea, y así soy. Entonces es como, y no, o sea, ya como que volviendo al tema, estoy tratando de acordar qué iba a decir. A ver si ahorita me viene a la mente. Pero sí, justo igual con el tema de los sueños. O sea, volviendo a eso, es como... Tengo el podcast, que es mi proyecto. Me voy a meter futuramente a en un taller de actuación porque me encanta la actuación. Uno de mis sueños más grandes es poderme dedicar eso algún día al medio artístico. No el medio artístico, pero en sí la actuación. Actuar. Para las personas que me siguen en TikTok se podrán haber dado cuenta. Me encanta actuar, o sea, me encanta la idea de meterme en un personaje, de el trabajo que conlleva cambiar de personalidad, o sea, cambias de piel para meterte en la historia de alguien más y tener la posibilidad de interpretarlo. Para mí es de las cosas más maravillosas que existen en el mundo. Y también tengo ese proyecto de dedicarle tiempo a eso porque es uno de mis más grandes sueños y tiene 22 años y jamás le he dado la oportunidad. Y en mi cabeza cuando tomé la decisión de hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque neta que no crean, no es fácil, güey. O sea, estoy tratando de no colapsar, trabajando, teniendo vida social, es decir, porque la necesito, porque todas la necesitamos, tener tiempo suficiente para conectar conmigo misma, que es el podcast, escribir, estar haciendo cosas conmigo, el podcast, que es uno de mis proyectos más importantes aquí, y buscar la manera de tomar talleres de actuación. O sea, es too much. Y en mi cabeza fue, como no estoy al 100 porque estoy trabajando y tengo el podcast, mejor no me meto a lo de la actuación ahorita. Mejor no, mejor me espero y mejor. Y siempre vamos a tener seguramente un día lo vamos a hacer mejor. O sea, siempre va a existir eso en nuestra cabeza y en mi cabeza siempre es el podcast. Eso pasó, o sea, el podcast está planeado desde hace 2 años. O sea, el podcast está planeado desde el 2022. Desde el 2022 yo lo quería grabar y siempre eran pretextos. Y siempre era, no, pero es que ahorita no puedo porque no me siento tan conectada. Seguramente en un momento voy a estar más conectada. No, ahorita no puedo porque no tengo los medios ni los materiales necesarios. Y güey, los sigo sin tener, o sea, grabo con la cámara de mi celular. Sí tengo una lámpara de luz. Me compré este micrófono que no es como el más adecuado para los podcasts, ni es el que yo quisiera, la verdad. Me compré este micrófono en Amazon, el más barato, bueno, sí, pues, no el más barato, pero el más como accesible, el que llegaba más rápido, el más fácil de usar. Deja de económico, güey, el más fácil de usar. Porque yo soy la persona menos tecnológica de la vida. Las personas que me conocen lo saben. O sea, tengo 22 años, pero neta, ni siquiera yo sé. Seguro no uso ni la mitad de la capacidad que tiene mi iPhone. O sea, seguro. Neta, en serio. Entonces, yo veía los micrófonos, aparte como grabo con mi celular, porque todavía no tengo cámara, era como de... Esos micrófonos, los grandes, los que son para podcast, se conectarán a mi celular. Y sí, ¿cómo? Y veía la explicación y yo, no, pero no entiendo. Y se lo compro y no lo sé usar. Y sí, y acá el ratoncito girando. Entonces dije, mejor ya me compro lo que sea más fácil de utilizar. Ya después, si me quiero mejor, dije, no, en vez de en Amazon, mejor me voy a una tienda especialista en como Radio Shack, no sé. No sé, a una tienda a ver, pues cosas que me expliquen y que vean cuál es el compatible con mi celular, que me enseñen, porque sí. Entonces, pues, o sea, por una o por otra razón atrasada, porque siempre en mi cabeza es que puedo estar mejor, me puedo sentir mejor, lo puedo hacer mejor. Entonces, con el tema de los proyectos, así me pasa muchísimo. O sea, a veces que lo pospongo muchísimo porque siento que lo puedo hacer mejor después. Y siento que en parte a veces es algo bueno, porque, no sé, a veces no vas a dar el 100% que quieres y a veces ni siquiera va a ser sano para ti estar haciendo 800,000 cosas, que la verdad es que yo no tengo tanto tema
Y yo, micrófono, no tomo más. No tengo tanto tema con eso ahorita porque es la primera vez en mi vida, creo, después de ya unos años, que no hago tantas cosas. O sea, y creo que la primera vez que de verdad hago muchísimas. O sea, cuando iba en la prepa, trabajaba, estudiaba y iba a cursos de inglés. O sea, hacía 3 cosas. Y no tenía vida social y no conectaba conmigo. O sea, esas 2 cosas ni tenía proyectos. Estaban perdidas. Y ahora es trabajar, estudiar, ya acabé, bendito Dios. Trabajar, conectar conmigo, mis proyectos, vida social, ¿y qué más? Y ser una señora adulta, güey. Ya al ser adulto, hacerme de comer, ir por mi súper, limpiar la casa. O sea, ya, otros niveles que antes no se tenían. Antes mi mamá me cocinaba, antes mi mamá me limpiaba, antes mi mamá hacía qué hacer, güey. Y ya ahorita ya voy al súper yo, güey, como señora todos los domingos. Entonces, pues, la logística, los pagos, muchas cosas. Entonces, pues, es la primera vez que creo que voy a hacer demasiadas cosas en la vida. Estoy un poco, no asustada, pero pues un poco, porque nunca lo he hecho, no sé cómo vaya a salir, pero chis madre, la vida es una, a eso se vino la vida. Entonces, pues sí, me ha costado muchísimo trabajo llegar a ese punto medio. Hay algunas cosas en las que sí he logrado ese equilibrio, como ahorita los proyectos. Estoy muy agradecida y muy bendecida y me siento agradecida conmigo misma de haber tomado esa decisión, porque yo dije, pues no, como tengo el podcast, que es mi proyecto ahorita, no me voy a enfocar en otra cosa. Lo de la actuación lo veo el próximo año, o cuando tenga tiempo, o cuando... Y no, o sea, las cosas siento que se hacen en el momento, porque entre más las piensas, neta, siento que más fallas les encuentras, y porque nunca nada va a estar... Lo que quieras hacer, hazlo. Nada nunca va a estar tan perfecto como lo quieres, porque cuando estás en la situación ideal que tú creías que ibas a estar, ya cuando llegas ahí, encuentras o tu mente se encarga de crear otra situación más ideal en la que podrías estar para hacer lo que quieres hacer. Entonces, al menos en ese punto yo me siento agradecida conmigo de haberme animado a tomar la decisión de decir, órale va. No sé cómo va a salir, pero órale va. ¿Saben? O sea, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a darnos esa oportunidad de confiar en mí misma, de administrarme, de lo que sea, ¿saben? Y hay en otras cosas en las que sí, por ejemplo, con el sentido de los vatos, de las dates, también le he bajado un chingo, porque también, por ejemplo, antes me pasaba mucho con mi mejor amiga que, volviendo a, por ejemplo, lo hablábamos, sí, fue en el episodio pasado del poder, el poder del no, de los límites. Nunca, o sea, me incomodaba muchísimo cuando un vato me hablaba, no sabía qué decir, no sabía cómo decirles que no. Era como de... ¿saben? O sea, hijos de puta, güey, ¿saben de qué decirte perfectamente para ponerte nerviosa y que no les puedas decir que no, ¿sabes? Entonces, pues de estar... O sea, por ejemplo, en mi trabajo, no sé si los dije en el episodio pasado, que sufría acoso laboral, fue como de... no sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Y luego... ¿qué estaba diciendo? Ay, perdón, se me va la bien. Justo no sabía qué decir ni qué hacer. Y cuando empiezo a salir con mi mejor amiga, volviéndome esta perra potra empoderada, ya cambiada, ya todo, güey, fue como... O sea, me hablaban y yo... ¿Qué quieres? O sea, creo que ni les decía qué quieres. O sea, se me acercaban y yo... Hola, fíjate que... No. Es que... No. Pero ni siquiera me has dejado hablar. No, gracias. Y se iban. ¿Sabes? O sea... Era perra. ¿Saben? Y había veces que los vatos se los merecían. O sea, había vatos que decía, a huevo se le mereció. Pero había veces que me iba a mi casa diciendo, puta, creo que este vato no fue grosero. La verdad fue amable. Yo me porté una culera, güey. Entonces también fue como de mi mejor amiga me decía, güey, es que bájale a tu intensidad. Porque neta que hay gente que... O sea, no es para tanto, pues nada más se te está acercando a preguntarte si quieres, si no quieres no hay tema, pero yo era muy, muy, muy cortante y muy grosera desde la primera plática, desde la primera entrada, porque, again, como nunca la había sido, no tenía experiencia, fue como de, sí, te voy con todo. Entonces, al menos en eso también le he bajado mucho. Sí, hay combatos que se ve a distancia, que se lo merecen, la manera en la que te hablan, las palabras que utilizan, cómo se acercan, dices, mijo, tú solito te estás sacando el boleto, mira, nada más le estás agregando al cartucho para que yo te diga cosas. Y no, y ya
hay quienes sí se lo ganan y hay quienes que no, o sea, hay quienes son muy amables y si yo no quiero, ya también aprendí a decirlo de una forma amable porque pues no hay necesidad de ser grosero porque como dice mi playera, no sé si alcanzan a ver en cámara, kill them with kindness. Próximamente va a ser un tatuaje que vamos a llevar en la piel porque es una de mis frases que me ha cambiado la vida. Y creo que no solamente kill them with kindness, que traducido al español es mátalos con amabilidad. No siento que solo es mátalos a la gente, sino mátate a ti misma con amabilidad, porque a veces somos los más rudos con nosotros mismos y pues no. Entonces, pues por ejemplo en ese aspecto y también con el aspecto de mi familia ya ha sido, no mames, o sea, la cosa más maravillosa que yo creo que es en un de los aspectos de mi vida es el que más he encontrado el punto medio, porque antes yo era la que cedía muchísimo y el año pasado me volví una persona que no cedía para nada. Ahora soy una persona que cede, que sabe cuando necesita a la gente ceder en mi familia y estoy muy bendecida, muy alegre con eso. Hay otras cosas en las que me cuesta el tema económico, es algo que ya no me cuesta tanto pero que sigo trabajando. El tema de poder todo el tiempo con todo siempre sola también es algo en lo que estoy trabajando. Y algo en lo que me está costando también mucho últimamente, que aquí ya yo solita me voy a exponer, el tema amoroso, no de datear ni nada, pero en mi cabeza es como, digo, no me quiero, y lo hablábamos en uno de los episodios de miedo por estar soltera por miedo o por querer estar soltera. Y yo me he puesto a reflexionar mucho. El tiempo en el que saqué ese episodio, de verdad lo sentí así como lo dije. Y creo que es parte de crecer y de aprender, pero ahora últimamente que me han pasado ciertas cosas, que me ha puesto a reflexionar y que he pensado más y he tenido la oportunidad de conectar más con mis emociones desde otro punto, fue darme cuenta que definitivamente estoy más soltera por miedo que por querer, por decisión. Creo que así se llamaba. Porque en mi cabeza es muchas cosas. Que creo que eso es dado para otro podcast, pero lo voy a decir ya rápido como para cerrar el episodio. Mi cabeza es, llevo 4 años soltera. Llevo 4 años sin la responsabilidad de tener a alguien, de contar a alguien en mi vida, de serle fiel a alguien, de contemplar a alguien que no sé cómo sería yo ahorita así. O sea, no sé cómo manejarlo, ¿saben? O sea, el día que me pase, o sea, lo estoy reflexionando, digo, y el día que pase no estoy segura si lo voy a saber manejar, porque tiene muchísimo que no lo hago. 2, tengo más miedo por mí que por ellos. O sea, no me da miedo que la gente me vaya a lastimar, porque eso sé que pasa de cajón y yo no puedo controlar lo que la gente me hace, sino lo que yo hago, y eso es lo que me da miedo. Yo en particular eso es lo que me da miedo, porque yo todo el año pasado y principios de este año, me la viví enamorada, aunque no andaba en una relación, me la viví enamorada de una persona y la única que se lastimó fui yo. O sea, él fue parte de la ilusión, fue parte de los ciertos malentendidos que hubieron, pero la única que se hizo unas chaquetas mentales del tamaño del universo y la única que idealizó demasiado las cosas y la única que solita se intoxicó y se puso veneno a su bebida y todavía se lo tomó y todavía le echó limoncito, fui yo. Entonces, fue, o sea, mi última relación fue a los 18 y luego a este vato lo conozco a mis 21, a mis 21, puta, me enamoro desde otro punto. Entonces, fue como tengo miedo porque ya me di cuenta de que puedo ser que puedo andar de cabrona aquí y de allá y estar con muchas personas y no tengo pedos, soy la más feliz y apoyo eso, pero cuando quiero demasiado y eso es lo que me da miedo, no las personas, yo, todo lo que puedo llegar a dar y a veces que el amor o el cariño me ciega a ver las cosas como realmente son. O sea, a veces no es la persona la que me está engañando, no es la persona la que me está ilusionando, soy yo solita. Entonces, no se preocupen, creo que se está trabajando en terapia, se está atendiendo. Vamos
baby steps, porque siempre en terapia cuando tocas un tema, llegas a trabajar un tema, salen como 50,000, y por las personas que han ido a terapia me entenderán, si no ha sido, son cositas que van saliendo y o sea, necesitas ir trabajando cosita por cosita para que dé resultados la situación, no puedes atascarte por más que quisieras. A mí me ha pasado que luego llego con mi terapeuta con unas crisis que le cuento como de 50,000 temas diferentes posibles para abarcar, y ella es como de, ok. O sea, y hasta me frena, porque ya me he dado cuenta que hablo bien rápido, oigan. Luego me cacho a mí misma cuando mando audios, y que también luego me escucho mi voz y digo, puta madre, parezco Merolica. Y hay ciertos episodios que me doy cuenta que también hablo y ya estoy tratando de pausarle a la voz. Entonces, o sea, hay veces... sorry por eso. Hay veces que... No tenemos batería. Ya vamos a acabar. Hay veces que llego así y mi terapeuta, a ver, cálmate. A ver, primero este punto. A ver, ¿qué dijiste de esto? De este 1 de 50. ¿Este 1 qué? ¿Y cómo te hizo sentir? ¿Y cómo? Y yo, pero espérate, porque hay otras 49 que hay que trabajar. Y ella, pues sí, pero vamos con calma. Entonces, vamos despacito, pero es algo que sí está en mente, que sé que tengo que trabajar, que soy consciente que se está trabajando, que es difícil, complicado y de paciencia lleva tiempo, sí. Pero ahí vamos. Creo que este episodio pues fue un poquito más, creo que tuvo de todo, creo que tuvimos risas, no llantos esta vez, pero como cosas tristecillas, pero sí tenía muchas ganas de hacer este episodio, y de hecho cuando quería pensar qué traer qué tema, fue como pensaba muchos temas y fue como de ver, espérate, pero este tema en particular me pasa muchísimo, porque no lo he llevado, o sea, es algo con lo que conecto casi todos los días. O sea, de verdad que no se sientan mal, o sea, creo que mi moraleja del episodio es tranquilo, respira. Hay 50 millones de personas allá afuera que se sienten igual que tú. Entiendo que te sientas como si fueras la única persona que cree que o es blanco o es negro, o es arriba o es abajo, y no hay intermedios. Que sepas que sí hay, que sí es posible, por más cerrado o cerrada que creas que está tu cabecita, sí la hay, solamente que requiere de valentía, de paciencia y de ganas. Y ya. Creo que hasta aquí el episodio del día de hoy. De verdad estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí una vez más. Again, pido una disculpa por dejarlos sin episodio una semana, pero ya regresamos con todo. Estoy haciendo maroma, circo y teatro para estar aquí por ustedes y por mí, porque es mi espacio seguro, como es tu espacio seguro. Y pues nada, saben que los quiero ya. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Saben que me encuentran como @dana.carvajal23 en Instagram, porque en realidad es la única red social que tenemos. Y en TikTok como Dana Paola Carvajal o Dana Carvajal, cualquiera de los dos. Por favor, suscríbanse en Spotify. Me ayudan muchísimo a que esto crezca, que esto siga. También suscríbanse en YouTube. Denle like si les gustó. Y pues nada, les mando un beso y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.